Más adelante en Macabros Podcast. Esta mujer se agacha y dice unas palabras en una clase de dialecto que él no conocía, pero que a la vez lo entiende, donde le dice, este no es el final. Entonces, después de esas palabras, él dice que despierta. O sea, como que despierta dentro de su realidad, ¿no? Cuando se despierta dice, no manches. Estaba soñando, pero ¿sabes qué lo aterró? Había unas huellas que estaban justamente al frente de él, muy bien marcadas, como de pies de mujer. Y que después de eso dijo, no me voy a quedar a investigar, agarra sus cosas y se va. Dijo, mira, vi algo. Regresa a la luz, solo se alcanza a ver como que esa cosa que flotaba se baja hacia inmediatamente. Abajo. No manches. Pero eso no es un movimiento natural de algo que está flotando, ¿me explico? Se vio como si algo lo hubiese jalado. Exactamente, como si algo lo hubiese jalado desde abajo. Que están las lanchas y está la pura ropa. Solamente la ropa. Pantalones, ropa interior, los zapatos, las botas, las gorras, las redes, todo. Ahí estaban las lanchas. Pero las personas, no. Que esta persona menciona que el gobierno ha tratado de ocultar todo esto. Bienvenidos, queridos seguidores, a un nuevo capítulo de Macabros Podcast. Mi nombre es Nazaret Martínez y en esta ocasión vamos a tener un super capítulo. Sí, la verdad es que el tema de hoy creo que es diferente a los que siempre hemos tocado. Claro, incluso vamos a tocar algunos temas que tienen que ver con el famoso terror de la vida real, como lo marcamos nosotros en nuestros canales. Y pues bueno, antes de comenzar, pues nos presentamos. Yo soy Nazaret Martínez, me pueden encontrar como Nazaret Martínez en Facebook, Instagram y TikTok. Y también nos pueden encontrar en nuestro canal principal, Más Allá del Miedo Podcast. Y pues Macabros Podcast, ¿por qué no? En todas las plataformas. Para que nos sigan. A mí, en mis redes personales, me pueden encontrar como Ileana.Bojorquez o en los canales de Malviajados Channel. Sí, pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que en lo personal no es de mis favoritos porque no es como que compartan muchas experiencias de este tipo. Sin embargo, sí las hay. ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de misterios del mar. Creo que podría abarcar incluso como de cuerpos de agua, ¿no? Sí. Porque hay unas historias muy interesantes con ríos y demás. O tal vez se haga otro capítulo. En lagos o lagunas también. ¿Qué tal fluye? Sí, de hecho, sí, tienes totalmente razón. Los vamos a incluir por ahí en algunas de las historias. Uh-huh. Así que bueno, a mí me gustaría comenzar con una historia bien interesante, porque fíjense que como tal sí tuve un desarrollo de esa historia cuando estuvimos en algunas de las presentaciones que tuvimos en Más Allá del Miedo Podcast. En nuestros lives hemos sido privilegiados porque hay muchas personas que nos comparten experiencias de todo tipo. Y en este caso estábamos hablando de historias paranormales sucedidas en carretera, si no mal recuerdo. Uh-huh. Y una persona me cambia la jugada al 100%. Ok. Y me dice, oye Nazaret, o sea, mandándome un mensajito al WhatsApp en vivo. Sí. Yo tengo una historia, pero no es de carretera, pero me gustaría compartírtela ya. ¿Me recibe la llamada? Digo, sí te la recibo. Ok. Entonces, en esos tiempos yo tenía todo lo necesario como para recibir los videos, evidencias, etcétera, todo y presentarlos. Uh-huh. Entonces, me dice esta persona, me dice, ¿sabes qué? Yo soy de las costas de Veracruz, y yo soy pescador. Ok. Pues yo soy pescador, siempre hemos dedicado pues de nuestra familia, nuestro tiempo, nuestra labor es siempre de pescadores, siempre ha sido así. Entonces nosotros tuvimos hace un tiempo una situación que fue realmente aterrador para algunas familias. Dice, fíjate, últimamente aquí en nuestra zona en Veracruz pues las cosas no están muy bonitas que digamos. Y nosotros teníamos ciertos detalles con la cuestión de la pesca. O sea, ya no llegaban con el producto que tenían que llegar a veces para pues, solventar sus gastos necesarios, ¿no? Que a veces no les alcanzaban ni para los combustibles de sus lanchitas. Okay.
Entonces, cuando empieza a suceder todo esto, algunos pescadores se juntan. Entonces, se van a cierta zona del mar y entre todos solventan el gasto de lo que es el combustible. Ok. Entonces, esta persona menciona, últimamente, pues, con la falta de producto, podríamos decir, o algunas otras situaciones, pues nosotros comenzamos a sufrir con la cuestión de la economía. Y antes de esto, menciona, últimamente en la zona de Córdoba, en la zona donde está el Pico de Orizaba y algunas otras partes de Veracruz, algunos amigos decían que sucedían cosas como que escuchaban ruidos bastante extraños, incluso en la zona del bosque. Ok. Y decía, pues no está muy familiarizado con lo nuestro, pero me llamaba mucho la atención. Y dentro de ese testimonio, ahí está ese video, está en mis lives. Me dice, fíjate, te voy a mandar un video para que veas qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Pico de Orizaba. Entonces me manda un video de una persona que está caminando por un campo verde, pinos, y se ve pues ahí la montaña que es el Pico de Orizaba, y pájaros, muchísimos pájaros que estaban tirados en el campo verde. Imagínate que a tramos se veía totalmente gris de tantos pájaros que había. Pero muchísimos. ¿estaban vivos? No, que estaban como que aleteando en sus últimos aleteos. Okay. Así se veían. Ese video ahí está. Bueno, empieza a decir, ¿sabes qué? Sucedía eso, me pareció extraordinario, muy raro. Y después de esta situación, algunos pescadores comienzan a decir que en las zonas donde íbamos a trabajar nosotros, se empiezan a ver luces que estaban debajo de las lanchas. Okay. Luces extrañas, muy raras. Entonces, algunos de los compañeros, cuando estaban grabando todo esto, uno captó algo extraordinario y me pasó el video. Ahí está en ese live. Se ve una bola como si fuese un sol saliendo del agua, poco a poco. Y se ve cómo va subiendo y cómo va atravesando las nubes. Yo creo que para muchos de nosotros es muy fácil identificar cuando es IA. Porque últimamente como meten de videos con IA. Sí. Pero ese se ve muy real. O sea, no se ve como manipulado. Entonces me muestra el video y me dice, ¿qué te parece? No, está impresionante. Me menciona, a partir de que vimos ese video, muchas de las personas que nos dedicamos a la pesca ya nos dio muchísimo temor el irnos a nuestras lanchas y saber que estas cosas estaban saliendo del mar. Sí. Entonces, muy pocas personas se atrevían a ir solas. Y como estaban en esta actividad de ir en grupos, pues siguieron con estas situaciones. Menciona que hubo un hecho sin precedentes. No lo pude comprobar al 100%. Esa fue la única parte que yo no pude comprobar. Pero menciona algunos compañeros, personas que todavía yo conozco, o por lo menos familiares, hemos platicado de esta situación y no nos han dado ninguna respuesta. Muchos colegas pescadores se fueron en una lancha pues amplia, grande, para trabajar y se iban pues a lo mejor todavía no salía ni el sol cuando ya ellos salían. Bueno, seguían reportando de estas luces y si es real el testimonio, me llama mucho la atención porque mencionaron que avisaron a Marina, a policía y a algunas otras instituciones. Entonces, ya estaban todos estos reportes, se van ellos a trabajar a lo de la pesca y ya no regresan. Pero ¿sabes qué es lo interesante en este testimonio? Que están las lanchas y está la pura ropa. Y tiene rasgos, o sea, no sé, sangre, nada, cortado. Solamente la ropa. Pantalones, ropa interior, los zapatos, las botas, las gorras, las redes, todo. Ahí estaban las lanchas, pero las personas no. Ahora, ¿qué es lo que me llama la atención de este testimonio de esta persona que nos presentó en ese live? Si hay algún seguidor de Más Allá del Miedo, recuérdenos qué capítulo fue.
que esta persona menciona qué gobierno ha tratado de ocultar todo esto. Justamente te iba a decir, o sea, Veracruz no está cerca de Durango y a lo mejor no me llegaba la noticia, pero siento que una noticia sí se hubiera hecho un poco más muy viral. Muy viral. Sí. Y de hecho fue lo mismo que yo le dije en el live. Le digo, pero oye, ¿cómo es posible que ninguna autoridad sepa o que las personas no hayan difundido esta situación? Sí. O sea, porque por una persona que haga un argüende, se hace viral. ¿Sabes qué también podría ser? Que cuando la gente lee, por ejemplo, en algún grupo de que, oigan, ayúdenme a difundir, miren, pasó esto, con este toque, tinte de misterio, mucha gente deja de creer. Sí, porque pierde su legitimidad, ¿no? Pues sí. Porque a lo mejor las personas creen que está sucediendo en un ámbito de crimen, posiblemente. O que la historia es falsa y que quieren llamar la atención. Y pues no. Y fíjate que es totalmente cierto lo que mencionas. Ahorita que está muy de moda esta serie de Stranger Things, hay una parte donde quieren difundir la noticia de que está el laboratorio donde experimentan con estos super niños que tienen poderes, etcétera, etcétera. Y una persona le sugiere pues a estos muchachos que salen en esta serie de que no podían difundir la noticia así como así. Hay monstruos, hay niños con superpoderes, hay todo esto. Y ahí mismo en la serie les dice, van a creer que es algo ridículo, no les van a creer. Que lo que tienen que hacer es diluir la noticia. Entonces le bajan la intensidad, como es un lugar lleno de radiación, ya sucedió tal accidente, etc. Creo que podría ser bastante funcional. Sí. ¿No? Y esa me pareció realmente interesante. Y esta persona, fíjate que al final del live me sigo mensajeando con él. Y le digo, oyes, a ver, si yo quisiera ir a investigar, ¿qué tengo que hacer? Me dice, para empezar, o sea, no te dirijas con gobierno. Yo te puedo llevar a los lugares donde nosotros creemos que están esta clase de cosas que se manifiestan dentro del agua, donde nosotros las podemos observar. Y donde te podríamos decir que hay gobierno y están cuidando. ¿Qué están cuidando? No sabemos. Y yo, caray, ¿cómo está eso? Y pues lamentablemente pues no tengo la economía como para estar haciendo este tipo de investigaciones. Entonces ellos seguían saliendo al mar. Sí. ¡Qué miedo! Siguen haciéndolo. Sí, claro, o sea, es su sustento, pero si ya desaparecieron unos, pues qué temor estar yendo, ¿verdad? Sí, de hecho ese fue de mis, por ahí del 15º, 15º live que yo hice en Más Allá del Miedo. Por ahí las personas que estén ahí de la comunidad, si saben cuál es, pues pónganlo por aquí en los comentarios. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Oye, ¿y cómo? No digo que siempre, pero gobierno... Bueno, más bien, en algún episodio de algún otro podcast escuché a Gafe 423, si no mal recuerdo ese es el número, y que alguien le preguntó si gente de fuera venía y estaba aquí en México, siendo que no debían, como hablando del tema OVNI, justamente. Y él decía que sí, porque incluso, o sea... A mí me suena este relato al tema ufológico, ¿verdad? Sí. Más que paranormal. Y en México la verdad es que no hay mucho interés, o a lo mejor equipo, no sé qué sea. Entonces, si están cuidando, a lo mejor ni siquiera es, pues, la marina, ¿sabes cómo? Sí, puede ser. Sí, puede ser. O sea, estamos especulando. Sí, es especulación. No digan nada, los van a desaparecer. No. Como si esto no lo hubiéramos dicho. Ándale. Sí, así que como ves esas historias. Wow. ¿Y ya no volviste a escribir con él? ¿Ya no hubo? No, porque ya esa sección de llamadas ya no la volví a hacer. Pero qué interesante. Fíjate que este tema del mar, yo tampoco soy de costa, no he vivido en el mar, pero mi padre es de costa y sí me llegó a contar algunas historiecillas, nada muy jugoso como para yo traerlo a la mesa, solamente que pues papás de amigos de él, del barrio y todo, sí llegaron a nunca volver, o sea, ya se iban a pescar y ya nunca volvían, y cuando me lo contó se me hizo como una muerte muy...
dolorosa porque pues ni siquiera eran personas enfermas o que tuvieron... En Sonora, ¿verdad? Sí, en Guaymas. Es un pueblo costero. Y bueno, yo les voy a contar una historia que nos mandan desde La Paz. Esta persona que nos manda la historia dice que esto pasó alrededor del 2018. Él tenía amigos, él específicamente no se dedicaba a esto, pero tenía amigos igual, que eran pescadores. Y que pues tenían sus pangas, que así les dicen, como las lanchas, para ir a pescar y todo esto. Total, un día uno de sus amigos pescadores lo invita, pues más bien le pide acompañarlo y se van. Entonces, dice que pues se van introduciendo ya a mar abierto para estar soltando las redes y recogerlas y toda esta actividad que se hace. Y pues en el silencio de esta noche, que era especialmente calmada, dice que no había mucho oleaje y que era una noche muy fresca, inclusive que era una noche sin luna, o sea, cuando hay luna pues se ve un poco más iluminado, ¿verdad? Empiezan a escuchar como pequeños quejidos, como si alguien estuviera sufriendo como de dolor. Entonces él, que es el invitado a esta lanchita, se pone a buscar con su lámpara a ver si ve algo cerca, porque el sonido se empieza a escuchar cada vez más y más y más cerca. Y dice que a unos metros vieron una figura flotando boca arriba. Y lo menciona así boca arriba porque alcanza a ver como si fuera una silueta humana y cabello largo. Entonces fue tan repentino que cuando le dijo, mira, vi algo, regresa la luz y ya solo se alcanza a ver como que esa cosa que flotaba se baja hacia inmediatamente. Abajo. No manches. Pero eso no es un movimiento natural de algo que está flotando, ¿me explico? Se vio como si algo lo hubiese jalado. Exactamente, como si algo lo hubiese jalado desde abajo. Entonces, dice que lo que le llamó mucho la atención, si es que fuera una persona que hubiera, pues no sé, estado naufragando o estuviera como ahogada o algo, pues hubiera pataleado, hecho algún movimiento, ¿no? Y que fue absolutamente como silencioso. Entonces, el amigo solamente le dijo que ya no le buscara, o sea, dijo como, ya no estés buscando nada. Este chavo, como en su inocencia, queriendo tal vez tratar de ayudar a, pues él pensaba que era una chava, le dice de que no, pero mira qué tal si está peligrando a alguien, no sé qué. Y este chico le dice, el pescador le dice, nada que sea humano se puede hundir de esa manera. Entonces dice que desde ese día él ya no le acepta las salidas a ir a pescar, pero de noche. Que le causó como que mucha incomodidad porque no supo explicar. Fíjate, me llama mucho la atención esto que mencionas de esta historia, porque no sé si has visto esta clase de animalitos que viven en las profundidades, que tienen una clase de foquito aquí. O sea que con ciertas sustancias generan esta electricidad o energía y se ve la luz y tienen algo que se está moviendo como si fuese un pescadito y de esa forma cazan. Bueno, hay una imagen que me tocó verla hace poco, como que la revivieron, la renovaron con IA. Está increíble. Donde aparece un ser bastante similar, pero a dimensiones enormes. Pero en lugar de un pescadito, es un ser muy similar a un humano, sobre todo a una mujer. Y este ser parece que tiene cabellos, parece que tiene pechos, parece que tiene toda la forma de la mujer, solamente que está pegado al pez, pero de dimensiones enormes. De hecho, se ve muy similar a lo que fuese un pez luna, que son muy grandes. Sí. Pero muy aterrador, con dientes así súper filosos. Y de hecho, pues me llama mucho la atención porque me podría imaginar algo como eso, ¿no? Sí, como... Sí.
Sí, imagínate que fuese un ser... Señuelo. Un señuelo, como una clase de señuelo donde este señuelo pues no estaba funcionando de forma adecuada, pero que este fuese como una mujer que se estuviese ahogando o algo y que alguien se lance para intentar salvarla y resulta de que era un simple señuelo de un depredador. Los pescadores resultaron pescados. Ándale. Sí, y de hecho hay uno que es bastante interesante que lo hicieron caricatura, donde sale una mujer increíble, así guapísima, de piel morena. Uh-huh. Y donde los hombres están así súper encantados y embelesados, pero resulta de que era algo como muy similar a una sirena, que pudo salir del agua, pudo manipularlos, y la única persona que no le hizo caso por seguir al amor de su vida, que no la observó, que no la vio y que llegó hasta la orilla, fue el único que se salvó. Los otros, como cayeron ante la tentación, fueron consumidos por este ser. Ay, es que el tema de las sirenas está súper interesante. Yo sé que mucha gente no cree y que no hay mucha evidencia porque cuando salió un documental de Animal Planet, me parece, ese y el de los dragones se hizo mucho ruido porque estaban muy bien hechos, pero eran un mockumentary que son falsos, o sea, que son... Pero lo que sí me llama mucho la atención es que históricamente y en muchas culturas se mencionan y son, pues básicamente es la misma mitología, es una mujer que es atractiva para los hombres, en algunas la voz es la que los hechiza, en otras no, siempre los atrae al mar, como cierto tipo de cosas que coinciden y se vuelve, pues no sé, a mí me causa como mucha inquietud porque es muy, pues no sabemos nada, o sea, realmente sabemos y no sabemos. Sí, fíjate, hay una historia que me llama mucho la atención, que es de Yucatán. Ajá. Hay una playa que se llama Las Coloradas. ¿La que es rosita? Ajá, tiene una sección que es más o menos, así, como de colores. Y está muy bonito, está muy bonito. De hecho, creo que lo vi en un video musical. No me acuerdo. Pero bueno, hay algo bien interesante en esta zona costera. Hay una persona que tiene un testimonio muy interesante y muy bonito hasta cierto punto. Ok. Porque en ese lugar, en esa zona costera, menciona esta persona que cuando era joven o cuando estaba chiquito, sus padres tenían gran afinidad por ir a esta playa. Entonces, como ellos eran de escasos recursos, no tenían capacidad económica como para ir a playas supuestamente más bonitas, aunque es un lugar muy bonito a mi punto de vista, iban constantemente a ese lugar cuando pues los papás tenían la posibilidad. Bueno, pues crece viendo este lugar como el lugar predilecto para convivir con la familia, con los amigos, etcétera, con la gente que se quiere. Entonces este muchacho, cuando crece, no sé, ya estaba en secundaria, preparatoria, oigan, ¿cómo ven? Nos vamos a la playa de donde están las Coloradas. Iban. Y menciona que por cierto momento pasa por una depresión muy importante porque pues tenía una novia de sus primeras novias. Ustedes saben que los primeros amores, ay, sufren. Cómo destrozan. Se dice que destrozan más que los terremotos. Resulta de que este muchacho pues queda totalmente destrozado porque pasó por una situación bastante fea con esta noviecita, que anduvo con alguien más y se enteró de muchas cosas que no le gustaron. Entonces termina con ella y menciona que esta zona donde iba a esta playa era su lugar, o sea, donde podía estar solo, donde nadie lo molestaba. Y en esa ocasión donde descubre a esta novia y haciéndole pues, cosas que no estaban bien, se va a esta playa. Entonces se queda ahí en esta playa, dice que se quita el suéter escolar, lo acomoda ahí en cierto lugar y se queda acostado viendo hacia esta playa. Era tarde-noche, según menciona. Se queda observando hacia el mar y cuando estaba observando, entre dormido y no, ve a una mujer que estaba caminando en el agua. O sobre el agua, ¿verdad? No en el agua, sobre el agua. Pero que era una mujer
hermosa. Que, o sea, lo que podía observar era hermosa. Nada más que la característica que a él le llamó mucho la atención era que sus vestimentas no correspondían a lo que pues en esos tiempos la gente utilizaba. Okay. Que eran vestimentas como que bastante específicas. De hecho, se me hacen muy similares, según la descripción, a las que utilizan en la zona de... bueno, precisamente ahí en esa zona de Mérida, de Quintana Roo, que son de mujeres, vestidos bastante bonitos. Según las características son así, o sea, como él las mencionó, pero tenían cierta diferencia. O sea, no se veían como si fuesen tan detalladísimas. O sea, y le pareció realmente increíble. Okay. Al principio dice, estoy soñando, despierta. Y se talla los ojos y observa. Y esta mujer sigue caminando, y donde ya le llamó la atención y le dio miedo, fue cuando esta mujer empieza a caminar hacia donde él estaba. Ya era de noche. Okay. Había una luna enorme. Uh-huh. Entonces empieza a observar eso. Dice este muchacho que cuando ve esa situación de que se empieza a acercar lentamente, que no fue rápido, muy lentamente, despacito, pasito a pasito. Cuando ve eso intenta pararse, pero era como si tuviese una clase de parálisis del sueño. Donde está despierto, uh-huh, está sentado, pero no puede moverse. Entonces, cuando esta mujer ya estaba de frente hacia él, él sí puede tener movimientos corporales, mas no levantarse y correr. Pudo levantar la mirada y en efecto se dio cuenta de que era una mujer bastante bonita, piel morena y pues vestimentas un tanto extrañas. Cuando esta mujer se agacha, dice que fue una sensación muy rara, extrañísima, porque fíjate cómo lo describe. Esta mujer se agacha y dice unas palabras en una clase de dialecto que él no conocía. Ok. Pero que a la vez lo entiende. Uh-huh. Donde le dice, este no es el fin del mundo, o algo por el estilo. Este no es el final. Entonces, después de esas palabras, él dice que despierta. O sea, como que despierta dentro de su realidad, ¿no? Y cuando despierta, se da cuenta de que está acostado en la arena, todo lleno de arena, aquí en la cara y de cosas. Cuando se despierta, dice, ay, no manches. Estaba soñando, pero ¿sabes qué lo aterró? Que en las huellas había unas huellas que estaban justamente al frente de él, muy bien marcadas, como de pies de mujer. No manches. Y que después de eso dijo, no me voy a quedar a investigar, agarra sus cosas y se va. Vámonos. Fíjate que dónde está lo que se me hizo muy curioso de la historia de esta persona. Después de que tuvo esta clase de encuentro con esta misteriosa mujer, se le olvidó. O sea, la cuestión del problema que tuvo con esta mujer, su expareja. O sea, que era un dolor que de verdad era profundo. De hecho, ya iba mentalizado de que iba a estar depresivo. Como si nada. O sea, se le olvidó, siguió su vida, indiferente con la cuestión de esta muchacha. Y que incluso esa indiferencia hizo que esta mujer estuviese sumamente interesada en... Que la perdona. Ajá, en cosas por el estilo. Qué raro, ¿no? Es que no me lo vas a creer, pero a mí me pasó algo muy parecido. Por eso me quedé así como muy seria. Pero él no cuenta qué cree que fue. No lo sabe. Mira, déjate cuento la mía y ahorita me dices. Yo tuve mi primer novio y yo duramos muchos años, 4 años. Que para mí eran mucho, ¿verdad? Sí, y pues al final no funcionó. Y como dices, los primeros amores destrozan muy gacho. Yo me la pasé meses llorando. Y cabe aclarar que a mí nunca me ha pasado nada paranormal, ni de miedo, ni nada. Y ojalá así sea porque soy muy miedosa. Pero siempre que me preguntan, esto es lo único que platico que he vivido. Yo estaba en mi cuarto un día en la noche llorando
Pero imagínate a qué grado estaba llorando que aquí me ardía ya. No sé si de tanto lagrimear ya tenía como costritas o de estarme como que claro, tallando, ¿no? Estabas irritada. Pero para que te fijes el nivel de que yo me la pasaba chille, chille, chille. Total, en ese momento mi cama es una matrimonial, o sea, está un poquito amplia y yo estaba como acostadilla de lado, como el meme del que está llorando así con sus rodillitas dobladas. Y tenía la luz del cuarto prendida y en ese momento escuché una voz y me dijo, ¿estás bien? Pero es que, ¿cómo te explico? No escuché que alguien se me acercó. Era como un ruido así, como surround, como en toda la cabeza, no sé, como desde adentro. Pues es que no sé cómo explicarlo. Y tampoco te sé decir si es una voz de hombre o de mujer. Entonces, en su momento, pues yo lo platiqué con mi terapeuta y me dijo que pues era mi ángel guardián, que me estaba cuidando, porque literalmente en el momento que yo escuché el ¿estás bien?, dejé de llorar. Fue así como que se me calmó todo, se me quitó la tristeza. No te puedo decir que ya después de eso no estuve triste, pero en ese instante fue como si me cerraran la llave así del llanto. Y sentí mucha tranquilidad, porque luego me dijeron, pero te dio miedo. A veces cuando es como un evento paranormal, pues la sensación es como mala, ¿va? Le digo, no, la verdad es que fue como una voz, sentí que alguien me hizo así y me tranquilizó. Y pues es exactamente eso, solamente que yo no vi a nadie. O sea, yo no estaba dormida, ni tuve la figura de nada, ni sombras, ni titiló la luz. Yo estaba en mi cuarto normal, pero escuché esa voz. Y fue, pues básicamente lo mismo. O sea, es un mensaje como de... ¿Un guardián? Todo va a estar bien. Órale, no Por eso manches. te pregunto si él te dijo, si pensó que era su ángel, su algo. Lo que pasa que esta persona menciona... Bueno, después de que pasa esto, se puso a investigar un poquito. Porque no era algo normal. Y sobre todo, fíjate que le llamó mucho la atención. En su familia son muy religiosos. Sobre todo pensamiento católico. Es el diablo. ¿Por qué decía que era el diablo? Bueno, yo creo que le metieron ideas pues sobre esta situación. Porque decía que la única persona que podía caminar en el agua era Jesucristo. Ok. Pero cuando se pone a investigar, se encuentra con testimonios de algunos habitantes por ahí que decían que observaban a una mujer que caminaba en el agua. O sea que no era su único testimonio. Ahí es donde está también la incógnita. ¿Cuál es la función de esta mujer? ¿Quién es? ¿Es representación de alguna antigua deidad? ¿De algún ser del mar? ¿Por qué específicamente hay en esas playas? ¿Por qué en esas playas? Justamente. Bueno, y también recordemos que Yucatán pues, es una zona arqueológica impresionante. Sí, cargada de mucha energía, pues por todos los habitantes de estas regiones. Está cargadísimo. Y de hecho por ahí platicamos algunas historias de lugares donde no deberías estar. Que yo mencionaba la cuestión de los cenotes. Sí. Hay unas leyendas bien interesantes sobre los aluches, por ejemplo. Allá en la zona de donde están las pirámides, hubo un hecho, ¿sí fue ahí o no me acuerdo si fue aquí en la ciudad? Bueno, aquí cercanos a nosotros. Vino Elton John, creo que fue Elton John el que llegó al lugar. Y iba a dar un concierto justamente a un costado de las pirámides. Okay. Y pusieron un escenario impresionante, enorme. Y hubo personas que estaban en desacuerdo con que dieran el concierto ahí. Y estas personas tenían ciertos argumentos. Decían, es que es una falta de respeto a los aluches, a nuestras deidades. No pueden hacer eso. Para empezar tienen que pedir permiso. Entonces los organizadores dijeron, ay, gente loca, ¿no? Ay, ¿cómo son? Ay, malditos hippies. Y bueno, se les cayó el escenario. No manches. Estamos hablando de escenarios profesionales, ¿eh? Se les cayó. Previo al concierto. Sí. No se cayó el señor Elton John. No, se cayó todo el escenario. La estructura. Es que a final de cuentas son lugares ceremoniales también. No creían, ¿verdad? Sí, entonces a lo que vamos, son lugares importantes para ellos, muy, claro. Muy importantes. ¿Quién dice que no hay alguna manifestación de estas energías ahí?
¿Y al final no tuvo respuesta de quién era esta mujer? No, solamente supo que había testimonios de personas que observaban a una mujer caminar en el agua. No vaya a ser el pescadito del relato anterior. Caminando por ahí. No, pero pues si le dio tranquilidad, que Pues qué bueno, padre. ¿no? Sí. Qué bueno. Y bueno, si llegamos a conclusiones y hizo esto, para mí sería un ser benévolo. Le quito el sufrimiento. O tal vez sea un ser natural, ellos no son ni Claro. buenos ni malos. Fíjate que el siguiente relato también trata de estos temas, pues no lo hemos marcado así como de sirenas, pero se parece un poco, ¿verdad? Uh-huh. Este nos lo mandan desde Veracruz. Esta persona dice que él es de un pueblo cercano a Nautla. Nautla, Veracruz. Y que este suceso le pasó alrededor del 2016. Dice que saliendo de una fiesta patronal, él y unos amigos deciden irse a caminar a la playa, como para bajarse un poquito, pues, la borrachera, ¿verdad? Eran él y 3 amigos, o sea, 4 personas en total. Uno de ellos estaba un poquito más tomado que los demás, entonces empiezan a caminar por la playa, se quitan los zapatos para no ensuciarse o llenarse de arena y pues se van caminando así los 4. El que está más tomado se sienta porque pues se siente mal, ¿verdad? Siente muchas náuseas, ganas de vomitar y todo y se sienta. Y lo dejan ahí. Entonces ellos dicen que siguen caminando un poco y hay como un tipo de... esto es como rompeolas, que no es tal cual un barranco alto, pero pues queda un poco más elevado del nivel del mar, ¿verdad? Ah, se me olvidó algo importante. A todo esto dice que esa noche había neblina. No sé si te ha tocado ver la neblina en el mar. Nunca. Es algo muy raro. A mí me pasó hace unos años, así de día. Es como si bajara una nube. Ajá. O sea, literalmente la ves, el movimiento es muy rápido porque a la orilla del mar, pues, normalmente hay viento, hay mucha brisa, que es lo que está haciendo que, pues, las olas tengan movimiento. Y haz de cuenta que pues, no sé, se baja una nube, es muy densa, como que no se alcanza a ver, no es esta neblina, a mí me ha tocado en bosques como de humedad, que sí se alcanza un poco a ver o traspasa la luz, digamos. La de mar no. Entonces dice que caminan a este rompeolas y que es muy impactante porque de repente empiezan a escuchar una voz de mujer. Bueno, él la describe como una voz femenina. Y que la voz femenina dice, hay alguien ahí, pero lo que se les hace raro es que no hay pues arena cerca, están ya como dentro del mar, solo que en esta cosa que es el rompeolas. Nadie contesta, se les hace muy raro, no se puede ver como que persona cerca, pero lo que le llama la atención es que dice que la voz se escucha muy clara. Se quedan en silencio y uno de estos amigos pregunta en voz alta si había alguien ahí. Ellos obviamente no pensando en nada paranormal ni nada extraño, sino en si alguien pudiera estar en peligro, ¿verdad? Y lo que les responden es, yo sí los puedo ver. Como, pues sí, alguien que los está observando, ¿verdad? A todo esto descartan la posibilidad de que sea alguien que se esté ahogando, porque pues si te estás ahogando no estás hablando tan tranquilamente, ¿verdad? Estarías gritando por ayuda o algo así. Mientras está pasando todo esto, la voz, ellos ya no hablan, como que se quedan un poco paralizados y la voz vuelve a decir, acérquense, yo sí los puedo ver. Entonces ahí es cuando ya les da mucho miedo, dice que es como si se hubieran congelado un poco y sin decir nada, ni gritar ni nada, empiezan a caminar al lado contrario para regresar, porque él como habitante de un lugar de mar, dice que cuando corres en arena mojada es mucho más lento, como que te empiezas a atascar por la atracción que haces. Entonces no corren, empiezan a caminar, regresan hasta donde estaba el amigo, ya solo lo levantan, ya no escuchan, dice que ya no escuchan, no sé, se alejan 3-4 metros y ya no escuchan nunca la voz.
Entonces, dice que él, la verdad, no cree que sea nada paranormal, pero mientras más lo piensan y lo platican entre él y sus amigos, pues no le encuentran ninguna explicación lógica. Órale. Yo me voy como que si fuera una sirena, ¿verdad? Podría ser, sí. Pero... Fíjate, hace un tiempo platicaba con Mark, que sabe mucho sobre este tipo de seres. Y es bien interesante porque, por ejemplo, en nuestra cultura no hay alguna referencia, por ejemplo, de sirenas. Es más como europeo. Uh-huh. Es nórdico. Sí, creo que está más cercano allá a esas culturas, perdón. Pero sí hay muchos testimonios por acá de cosas similares, muy similares. Y hace un tiempo, fíjate, hay una persona que me compartió una experiencia que está muy rara. O sea, está muy, muy extraña. Porque, bueno, saben que Tamaulipas, al igual que mi rancho, no lo negamos, pues ha sido violento. Sí. Ha sido violento. Entonces hay una persona que comparte una experiencia que sucede en una playa que se llama Playa Bagdad, allá en esta zona de Tamaulipas. Fíjate que tenía una visión bien interesante este muchacho, que porque según y con algunos testimonios de amigos, veían luces extrañas en el cielo. Entonces se iban a esta zona porque pues esas luces en el cielo tenían que ver algo con algo ovni, ¿no? Uh-huh. Entonces a él le fascinaba el tema del misterio, lo paranormal y todo eso. Entonces imagínate que te gusta a ti esta clase de temas y de repente te llega un amigo y te dice, ¿adivina qué? Me encontré con una sirena aquí en Playa Bagdad. Uh-huh. Entonces pues emocionadísimo, creyendo en todos estos temas, dice, no, pues yo también lo tengo que ver. Y hubo un momento en el que se obsesiona por captar fenómenos paranormales en el mar. Ok. Bueno. Dice que en una ocasión llegó a la locura, porque pues decía que para aquellos tiempos pues era una locura, a acampar ahí en esta zona en Playa Bagdad. Cuando llega ya a la playa, dice que a pesar de que observa eso, se queda, ve que hay una persona adulta ahí. Dice, pues, es una persona de la calle, a lo mejor, no estaba muy grande, pero lo ve sentado ahí en la arena y llega a saludar. Buenas noches. Bueno, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué vas a hacer? No, pues aquí voy a acampar. Ah, está bien. Órale, está bueno. Entonces ahí se pone a observar el mar, se pone a observar el cielo y estaba pues muy cómodo. Uh-huh. Entonces esta persona le empieza a hacer plática. ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es eso? ¿Para qué utilizas eso? Traía cámara, traía cosas. No, pues para observar todo lo que pasa por aquí, sí le han platicado. Dice, sí me han platicado. Que salen cosas del mar y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero ten mucho cuidado. Porque también pasan cosas feas. Entonces, dice, oye, qué raro. Bueno, total, que pues como le dio un poquito de miedo, pues le llama a algunos amigos. Dice, oye, güey, como que la regué. Ayúdame. Estoy acá acampando y hay una persona extraña. No puedes venir, porfa. ¿Qué haces allá solo? Ya es muy tarde. Ándale, acompáñame. Ahorita si no puedes quedarte, pues nos quedamos un rato y nos vamos. Entonces dice, sí, en un rato llegamos. Que estaba más o menos lejecitos de donde él vivía. Uh-huh. Entonces, que pues esta persona le seguía sacando plática, diciéndole cosas raras. Y de repente esta persona se empieza a poner un tanto agresiva. Okay. A gritarle, a decirle groserías y cosas por el estilo. Nada más se levantó, se hizo como para un lado y trató de decirle, ¿sabe qué? No, ya no me hable, no me siga, quita su casa de campaña y se va más hacia un lado. De una forma que no se puede explicar, esta persona ya estaba del otro lado donde él también estaba. Dicen, era imposible que esta persona apareciera en el mismo lugar porque no había forma. Yo estaba observándolo, yo lo veía y resulta de que en segundos
ya estaba del lado donde yo había movido mi casa de campaña. Ahí ya me dio miedo. Dice, ya me dio miedo. Yo pensé que era una persona que pues, me quería robar o algo por el estilo. Bueno, cuando llega su amigo, curiosamente, esta persona, este adulto, ya no estaba. O sea, no sabe en qué momento desapareció del lugar donde pues, se supone lo estaba observando. Entonces llega el amigo, ¿qué pasó, güey? ¿Qué? Dice, es que aquí estaba un señor que me estaba molestando, ya me estaba gritoneando, me estaba diciendo incoherencias. Y pues me asusté, la verdad me asusté, por eso te hablé. Y dice, no te preocupes, no pasa nada. No sucede nada, no hay de qué preocuparse, ya estamos juntos. Uh-huh. Cuando pasaron algunas horas, dice que vieron algo a las orillas de la playa. Entonces les pareció extraño. Uh-huh. Traían unas lamparitas y se acercan a donde estaba esa cosa extraña. Era una bolsa de basura. Ok. Y cuando intentan revisar la bolsa, era una persona. Observan eso, les da muchísimo miedo, o evidentemente, y se van del lugar. Dejaron casa de campaña, dejaron todo dejaron. Corrieron. Se fueron corriendo. ¿Dónde está la parte interesante? Bueno, siendo personas que pues, pertenecían al lugar, se ponen a investigar. Y resulta de que había una ficha de búsqueda, podríamos decir, de una persona que había desaparecido. Y dijeron, la persona que se encontró a orillas de la playa, pues es esta persona. ¿Qué le impresionó a este muchacho? Que era la misma persona que le estaba gritando, le estaba sacando plática, era el mismo señor. No manches. Era el mismo señor. Entonces cuando pasa esto, pues se queda totalmente impresionado. Sí, claro. Y menciona. Asustado. Dice, no me volvieron las ganas de pedir que me sucedieran cosas paranormales. O sea, él iba por ovnis y por otra ovnis cosa. Y sirenas y cosas por el estilo. Y resulta de que se le manifestó la energía, el fantasma, no sé de qué forma decirlo, de una persona que por el crimen, podemos decir, quiero pensar que está muy acercada a cuestiones de crimen. Sí. Le tocó observar eso. Fíjate qué raro, nunca había escuchado una historia de un fantasma que la hiciera de emoción. Ajá. Normalmente pues quieren pedir ayuda o platican, lo que sea, ¿no? Sí, en este caso, pues bueno, quién sabe. No sé, está raro, sí está raro. Sí está raro. ¿Cómo ves? Qué peligroso también. Sí, y fíjate, también metiendo un poquito de otra clase de temas. Yo vivía en una zona costera. Viví en Cancún hace un tiempo, hace algunos años. Ok. Y en ese tiempo me di cuenta de muchas cosas. En Cancún, o estas zonas de la Riviera y de Tulum y toda la costa, que es hermosa, cuando suceden cosas feas, no las difunden. Con justa razón, porque espantarían al turismo, ¿no? Pero por allá del 2015, si no mal recuerdo, una de las cosas que sucedieron que están muy feas es que hubo una persona que fue lastimada por un tiburón, por ejemplo. Ok. Que no es que satanice la cuestión de los tiburones, porque es raro que sucedan estas cosas. Uh-huh. Pero sucede esa situación y dije, caray, también pasa eso. Y no sé si recuerdes, se hizo súper viral ese caso. Yo siempre que me toca ir a la zona de Cancún, porque déjenme decirles que sí puedo. Ya se crean. Me gusta. Sí. O sea, cuando tengo la posibilidad, pues voy. Atún, pero en Cancún. Comemos lo que se puede. Sí. Yo conozco muy bien las playas, porque pues estoy viviendo buen tiempo allá. Y hay una playa que las personas subestiman mucho. La subestiman bastante, que es Playa Delfines. Okay. En este lugar hay un mirador que la playa se ve hermosa, se ve precioso. Para mí es de las playas más bonitas que hay en Cancún. Uh-huh. Y se hizo muy viral la noticia
de una persona que quiso salvar a otra persona de que pues el mar estaba bravo, estaba muy fuerte el oleaje. En esa zona tiene ciertas características la arena, yo lo comprobé. Como que la bajada de la arena está muy prolongada. O sea, no es como que está parejito y puedes meterte así como si nada. No, ahí está la arena, se va hacia abajo. Ok. Entonces, si te metes de más y te agarran las olas que son bastante fuertes, ya no sales. Y casi siempre ahí hay banderas rojas. Entonces, las personas que entienden ese lenguaje, bandera roja es no te metas. Bueno, pues hay personas que son cabezoncitas y se meten. Sí. Bueno, en este caso creo que había banderas rojas, una persona se mete, se estaba ahogando y alguien más se quiere meter para salvarlo y ya no sale. Ninguno de los dos. Creo que no recuerdo si salió la primera persona, sinceramente no lo recuerdo. Sí. Pero esta segunda persona que intentó salvar a esta primera víctima Se queda. Pero ¿dónde está la parte que todos dicen, chin, ¿cómo pasó eso? No lo encontraron. No encontraban sus restos, su cuerpo. Y en TikTok se hizo súper viral. Ya sé cuál es, sí. Cuando lo encontraron. El puro... Como el torso. El torso y parte de la cabeza. De la cabeza. Que parece un muñeco como hecho de hule, ¿no? Sí. Pero era la víctima. Porque creo que era identificable por el cabello, ¿no? Sí. Que era muy específico. Sí, de hecho las facciones, todo lo de su cara era identificable, o sea, sí parecía que era la persona. Nada más estaba hinchado porque pues había estado en el agua. Sí. Qué impresionante. Sí me acuerdo que se hizo viral porque... ¿Fue hace como 2 años? No, se me hace que menos, sí. Porque justo, o sea, lo impresionante es que no había pasado tanto tiempo del suceso. Digo, no fueron días, fueron a lo mejor 2 semanas, 3 semanas. Y se ve como caricaturesco como solo aparece una parte del cuerpo. Del cuerpo. Sí. Y pues ahí mencionaban que pues que quedó así porque pues animales marinos pues lo devoraron. Sí. Entonces ahí pues también eso como que da miedito, ¿no? Sí. Y de hecho fíjate que me pasó, fue bien curioso. Porque en una ocasión, y espero que se vuelva a repetir porque está hermoso, llevé a mis hijas. Y mi hija, la mayor, tenía un pavor a meterse al mar. Y yo le decía, ¿pero por qué te da miedo? Y los llevé a nadar con los delfines. ¿Vas a nadar con los delfines? No, es que el tiburón me va a comer los pies. Y le digo, no, mija, no va a pasar nada, aquí no hay tiburones. Y bueno, pues está ese miedo al agua, ¿no? Al mar, a lo que hay en el mar. A lo desconocido. Aparte, pues ella no sabía qué animal era. Estaba chiquita. No sabía qué onda. Sí, está esa situación y sí, es bastante complicado las cuestiones que suceden en el mar. Fíjate que hay unos cuantos casos, no me animaría a contarlos porque no los traigo frescos, pero de barcos fantasmas. De muchos temas. Ahorita se me acaba de ocurrir, fíjate. Porque el último relato que sí traigo... Nos lo envía un chico, no especifica dónde le pasó, cuándo le pasó, pero cuenta que él se dedicaba a ser pescador, pero no así en panga, como ya en grandes embarcaciones, de esas que pues se van por días y son barcos pues muy grandes. No sé si se les llama buques, pero pues son de pesca, ¿verdad? Entonces dice que después de una jornada laboral muy pesada, se quedaron como aquí le diríamos a cotorrear, ¿va? Los compañeros, ahí un ratito. Y ya pasando 1 hora, 1 hora y media, pues ya se van todos a dormir, incluido él. Entran, creo que se llama camarote, y ya pues cada quien en su camita. Dice él que esa noche, a pesar de estar muy cansado, no podía dormir. Y que pasa un fenómeno... pues muy común entre pescadores, marineros o gente que se la pasa en los barcos, que se acostumbran al movimiento de las olas. Sí, de las olas. Cuando uno se sube y no está muy acostumbrado, se marea normalmente. Ay, no, me pasó horrible. Se siente muy raro. Pero él dice que, pues, incluso lo arrullaba. Total, se acuesta, está intentando dormir y dice que no puede.
o sea, que está escuchando cómo las olas golpean el barco y no puede. En algún momento el oleaje como que se empieza a intensificar y en sus ganas de relajarse un poquito se sale, o sea, dice, bueno, pues me voy a ir a ver el mar, en lo que me da sueño. Sale del camarote y es muy peculiar porque dice que instantáneamente al abrir la puerta le cae brisa, o sea, como que el mar ya está agitado. Sale, cierra la puerta. Y lo que le llama también mucho la atención es que este tipo de neblina a través de las que platicaba en el relato anterior. Dice que cuando estaban conviviendo ahí en el barco, pues no se veía nada extraño, ni tanto oleaje, no se veía que fuera a haber una tormenta, no había avisos, mucho menos pues de neblina, ¿verdad? Porque también avisan porque pues pierden visibilidad en la actividad. Total, pues ya sale, se le hace raro lo de la neblina y dice que se empieza a sentir que baja mucho la temperatura. A lo lejos se empieza a abrir la neblina un poco, como si hiciera aire o todo esto, pero dice que se da cuenta que un barco viene como de frente a ellos, no tal cual como para chocarlos, sino pues se van a cruzar en algún punto, ¿no? Y que le llama mucho la atención, o no se sabe si es parte del shock que le genera, porque cuenta él que aunque suena a una locura, el barco que pasa frente a sus ojos es un barco oxidado, es un barco como si estuviera viejo, pero lo más sorprendente de todo es que ve pues osamentas, o sea, como si... ¿En el barco? Sí, como si la tripulación ya no tuviera vida, o sea, si tuviera mucho tiempo ahí. Entonces, pues él, o sea, logra ver todo, pero se espanta. Empieza a gritar y les empieza a hablar a los que están adentro, que vengan, que vengan, que vengan. Y cuando va como a abrir la puerta y salen, hace cuenta que no pasó nada. Ya no hay neblina, el mar está muy calmado igual. Entonces dice que no culpa a sus compañeros porque pues lo tachan de loco, ¿verdad? Dice, yo también lo hubiera creído. Unos se enojaron porque los despertaron, otros definitivamente no le creyeron, pero él está muy seguro de que... ¿Lo vio? Lo vio, de que no alucinó, no se quedó dormido, no estaba dormitando nada. Y de la peculiaridad de... pues del barco tal cual, como si fuera un barco fantasma. Órale. Sí, como por ejemplo en Puerto Vallarta hay un mito bastante interesante de, bueno, que por ahí lancheros, personas que trabajan en estos lugares, turismo, etcétera, han reportado algunos casos de un supuesto barco fantasma en Bahía de Banderas. Ok. Personas hablan de apariciones similares, no de las figuras así como cadavéricas, pero sí del barco, que se ve como traslúcido, se ve extraño, se ven como luces extrañas, destellos raros, pero dicen que es un barco. Se me hace bien interesante cómo hay, pues, automóviles fantasmas, o sea, sí, carros, bicis. Lo que mencionaba del caso de mi papá. Ajá. ¿Verdad? Sí. Sí, que de hecho ridiculizaban el testimonio, porque yo lo mencioné con algunas personas pues de mi comunidad. Y una persona comenta, no, varias. Ay, sí. Entonces se mueve por toda la ciudad en su taxi, ¿verdad? Entonces, sí dije, ¿será? Y fue cuando le pregunté precisamente a mi amigo Antonio Zamudio, que le mando saludo. ¿Tú qué opinas de esto? Y fue cuando me mencionó, no, pues es que cada quien vuelve a su lugar feliz y vuelve con lo que era feliz. Si la persona lo vio con su taxi, es porque es parte de él. Entonces, ¿quién dice que una persona no tenía apego a tripular su barco? Pero, ¿crees que tenga la energía suficiente para proyectar algo de tal magnitud? Puede ser. Bueno, pues sí, tu papá era un taxi, no estaba chiquito. Era un taxi, un vehículo. Era un vehículo. Puede ser. Bueno, yo podría creer que sí. Sí, pues dice que igual si lo tachamos de loco no lo entendería, porque fue una experiencia que él no se puede explicar todavía. Sí, y
ya yéndonos a cosas ya más de leyenda, pues todas estas cosas que se dicen sobre el Kraken, criaturas enormes que están en el mar, que hunden los barcos, el Triángulo de las Bermudas. Hay un buen de misterios en el mar. Sí, y ese tipo de historias que también se difunden en los Lovecraft. Sí, el terror Lovecraftiano. Sí, el terror cósmico y todas estas cosas despiertan muchas cosas así bien interesantes. Yo me acuerdo que cuando veía esta clase de documentales, había uno que me llamaba mucho la atención, donde decían que había un sonido que se emitía en el mar, que llegaba a miles de kilómetros y que era una clase de lenguaje. Uh-huh. Todos decían que son ballenas, que tienen cierto sonido característico, pero científicos decían, esas no son ballenas. No, sí los leí, fíjate. Para la investigación de este capítulo encontré un chorro de misterios. El Triángulo de las Bermudas. Este tipo de silbidos tiene un nombre el que estás diciendo porque justamente pensaban que era ballena. Pero para la intensidad de las ondas tendría que haber sido algo como muchísimo más grande que una ballena y nunca supieron qué fue. Restos de civilizaciones que han encontrado como hundidos. Aquí en México hay un bosque de acres de cientos de años que también encontraron bajo el agua. Y en otras ciudades han encontrado figuras como esculturas pero increíbles, preciosas, que están a cierta distancia, o sea, que quedaron inundadas, en pocas palabras. También ahora con la construcción del Tren Maya salieron muchas cosas que no fueron noticia. Yo los vi en algunos como grupos en redes. Uh-huh. Que no es tal cual mar, pero pues es que el cenote es como una conexión del mar a lo que entiendo. Y ahí también salieron muchas figuras. Sí, salieron muchas, pues, cosas arqueológicas y todas estas situaciones que, bueno, mucha gente se queja, otros lo aplauden, pero... Figurillas. Así es todo esto. Así que, ¿qué tal con este capítulo? Cortito, ¿no? Sí. Un tanto corto, pero bueno, ¿saben qué nos está pasando? Ya se nos van a apagar las cámaras. Así que antes de que se nos corte, pues nos despedimos. Sí, qué gusto compartir un episodio más. Si ustedes tienen alguna historia, algún relato relacionado a alguno de este o cualquier otro tema, pueden mandárnoslo o comentarlo ahí en este video. Claro, y pues no se olviden seguirnos en nuestras redes, Macabros Podcast, en todas las plataformas. A mí me pueden seguir como Nazaret Martínez, también en todas las plataformas, y en Más Allá del Miedo. A mí me pueden encontrar como Ileana.bojorquez en mis redes personales en Instagram y TikTok. Y en los canales de Malviajados Channel. No olviden seguirnos como Macabros Podcast en todas las redes. Aquí se las vamos a dejar abajo. Entonces nos vemos en un próximo capítulo. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.